Hola, mi nombre es Ever Estrada. Algunos de ustedes ya me han visto en otros videos, pero para los que no, yo me dedico, bueno, soy médico, me dedico 100% a la cirugía y restauración capilar y me gusta utilizar este medio para poder orientar a pacientes de aquí de España y de cualquier otra parte del mundo sobre todo lo concerniente al tema de restauración del cabello. Y hoy vamos a hablar sobre ese momento puntual en el que el paciente ha tomado la decisión de dar el siguiente paso y acudir a una clínica capilar. Para ese momento el paciente ya habrá pasado anteriormente por otra etapa, una etapa en la que notó que el pelo se estaba poniendo fino, en la que volteó a ver a su padre y se dio cuenta que también las entradas iban tomando el mismo camino de las entradas de su padre, etc. Y hay pacientes que se agobian, hay pacientes que naturalmente pues no le dan mucha importancia y se sienten siempre cómodos, pero sí hay pacientes que se agobian y hay pacientes que les representa una alteración, un problema psicosocial, problemas de autoestima. Entonces este paciente da el siguiente paso y decide ir a una consulta capilar. Pues yo quiero hoy hablar sobre qué debe esperar este paciente o qué sería lo correcto que este paciente debería de encontrarse en esa consulta o clínica capilar. Pues primero, como en cualquier otra clínica o como en cualquier otro sitio, un banco, etcétera, el buen trato desde el inicio es importante. Que el personal a cargo de esa clínica le trate muy bien, pues eso para mí de entrada es lo más importante. Segundo, una vez en la consulta capilar, este paciente debe tener una correcta anamnesis o un correcto primer interrogatorio, que se le pregunte sobre sus enfermedades, sobre los tratamientos, sobre sus alergias, sobre muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso nos dará una idea de cómo es el entorno de este paciente, qué enfermedades sufre, qué tratamientos podremos utilizar con él, etc. Así que es importante un correcto interrogatorio, un correcto examen físico. ¿Por qué hay que hacer un examen físico? Porque el paciente puede tener un tipo de alopecia, otro tipo de alopecia u otro tipo de alopecia. Existen muchos tipos de alopecias, algunos sí son operables, otras no son operables. La única forma en la que el médico pueda detectar si ese tipo de alopecia que el paciente sufre es reparable o reconstruible con un injerto capilar es haciendo un correcto examen físico. Y para ello tiene que valerse de una herramienta que se llama tricoscopio. El tricoscopio le permitirá al médico identificar pequeñas alteraciones en la piel o en los folículos que le orienten a un correcto diagnóstico. Partiendo del correcto diagnóstico, tendremos entonces a la mano una posible terapia, sea con cirugía capilar o con tratamiento médico. Ese correcto diagnóstico también deberá tener estadificación de la alopecia. Hay diferentes grados de alopecia y al paciente en esa consulta médica se le deberá decir qué tipo de alopecia tiene y si ese tipo de alopecia tiene alguna estadificación, pues decirle qué grado de alopecia tiene. Una vez realizado esta consulta, pues entonces sí sería conveniente pasar a brindarle la información concerniente a la cirugía capilar. Una vez ya realizado el examen físico, sería hablar sobre la técnica a realizar. Existen diferentes técnicas, unas pueden ser mejor que otras, pero además también depende mucho de la experiencia del médico que realizará el injerto. ¿Qué técnica domina? ¿Qué implica hacerse esa técnica? ¿Cuáles serían los cuidados posteriores de esa técnica o los cuidados posteriores del injerto? Y en ese punto explicarle al paciente si dolerá, qué es lo que dolerá, qué es lo que no dolerá, decirle todo correctamente, es decir, el paciente deberá recibir la información detallada de cómo se deberá realizar la técnica para que no se encuentre con sorpresas que vayan a angustiarlo o generarle ansiedades durante el quirófano, porque recordemos que al ser una cirugía menor, el paciente estará todo el tiempo consciente, despierto, a menos que esté tan cómodo que se duerma, pero estará siempre consciente y despierto. Entonces el paciente deberá detalladamente conocer cada proceso que le irán haciendo para que no se encuentre con sorpresas que puedan desencadenarle un episodio de ansiedad durante el quirófano. Pues ya se le dio un buen trato, se le ha hecho un buen interrogatorio, se le ha hecho un buen examen físico, se le ha comentado sobre el procedimiento a realizar, pues también se le deberá informar al paciente quién
realizará ese procedimiento. Si lo hará 100% el médico, si lo hará el médico una parte, otro médico otra parte, porque existen clínicas en las que los pacientes acuden y ven a una persona, pero les termina operando otra persona. Desde mi punto de vista eso está incorrecto, porque solo aquella persona que hizo la anamnesis, el diagnóstico y vio previamente al paciente, solo ese médico conoce realmente qué es lo que se le ofreció, qué es lo que se le planteó realizar al paciente. Así que ojo con esto, y es muy importante. Desde mi punto de vista, eso no es una realidad, no es una verdad absoluta, pero desde mi punto de vista, mi recomendación es que el médico que vea al paciente en la consulta y le haga el diagnóstico es el mismo médico que deberá ver ese paciente el día del quirófano cuando se haga el injerto capilar. Además, también eso mismo aplica para las revisiones después del injerto capilar, porque ahí fallan tanto pacientes como médicos. El paciente se hace el injerto capilar y no se preocupó por las revisiones, entonces luego difícilmente podamos poner pausa o podamos detener alguna de las complicaciones que puedan aparecer después del injerto. Y además también falla el médico porque hace el injerto y luego no da las revisiones. Las revisiones o no las da o las da también otro médico. Otra cosa que es importante a valorar: si tú te haces el injerto capilar, tienes que procurar que esa persona que te haga el injerto capilar o el médico te haga también las revisiones y te dé el alta. Recordemos que es un procedimiento que se hace hoy, pero cuyos resultados se verán hasta 12 meses después. Entonces es importante que a los 12 meses el médico que te hizo la cirugía te vea y te dé el alta. Esto dependerá muchas veces de la clínica y de la forma de trabajar de esa clínica. Si los médicos están permanentes en esa clínica, pues será ese médico el que te verá. Si fue un médico que llegó puntualmente y que la clínica luego por alguna u otra razón no siguió contando con él, pues a lo mejor ya no te vea ese médico, pero siempre será posible contactarle. Así que mi recomendación es que pues se procure en la medida de lo posible que el seguimiento lo haga el mismo médico. Que una vez pasado todos estos pequeños procesos en la consulta capilar, pues enhorabuena, te deseo que tengas un buen quirófano y un buen resultado, y que todo salga de manera más apropiada para ti. Cualquier duda, cualquier consulta, puedes dejármelo aquí en los comentarios, o puedes hacérmelo llegar a través de cualquiera de mis canales, que yo estaré pendiente para poder respondértelo en la medida de lo posible. Eso es todo. Gracias por haber visto este video. Ha sido un video muy breve, pero creo que muy importante, sobre todo porque aquí hay muchísimos pacientes que están o que ya han tomado la decisión, pero que están por dar ese paso, pero que no lo han podido, no han terminado de darlo, porque al final hay un abanico de diferentes opciones, tanto quirúrgicas como de clínicas, y no lo han dado porque no se sienten seguros aún de darlo, o no lo han dado porque tienen tantas opciones como una película de Netflix que no saben cuál tomar. Pues gracias, les deseo pues un buen día.